están todos? Buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de 6 de Noticias. ¿Qué tal, Leo? ¿Todo bien? Muy bien. Tenemos mucho material para compartir con ustedes. ¿Qué les parece si ya arrancamos con los temas del día? Bueno, uno de ellos es una investigación que inició Recursos Humanos del Ministerio de Educación a partir de algunos reemplazos que 11 agentes se hacían pasar o por docentes o por asistentes escolares, cumplían supuestos reemplazos y después los cobraban como un ingreso más. Lo hicieron en 27 establecimientos educativos de la ciudad de Santa Fe. Esto lo descubrió el Ministerio de Educación, presentó las pruebas en el Ministerio Público de la acusación. Ahora se inició una causa por defraudación al Estado. Y vamos a hablar de los clubes, de esta situación difícil que les toca atravesar a muchos de ellos por el tema de las tarifas, tanto de gas como de energía. Ahora se abrió un registro para poder acceder a las tarifas sociales y en minutos nada más el secretario de Deporte nos cuenta qué es lo que deben hacer estas instituciones para poder acceder al beneficio. Jornada de protesta mañana en hospitales y centros de salud por parte de los profesionales de la salud nucleados en Cyprus. Reclaman algunos puntos no cumplidos de las paritarias, entre ellos el pase a planta, y además denuncian una mala liquidación del aumento obtenido hace algunos meses. También va a haber protesta en la Administración Provincial de Impuestos, una asamblea de trabajadores sin atención al público, se lo vamos a estar contando. En el programa vamos a hablar de inseguridad, pero la que viven algunos comercios en Santo Tomé. La Cámara que nuclea a mujeres empresarias y emprendedoras realizó una nota y la presentó en el Consejo, pidiendo medidas urgentes, teniendo en cuenta algunos hechos violentos que les tocó vivir a mujeres precisamente que integran la Cámara. Nos van a estar contando qué medidas les pidieron y básicamente cuáles son los hechos que han desatado esta iniciativa por parte de las comerciantes. Otro caso, otra investigación por defraudación. La semana pasada le contábamos esto que está investigando el Ministerio Público Fiscal con respecto al tema de los patrulleros, la policía, y ahora se suma el Ministerio de Educación con 27 agentes escolares. En realidad son 11 agentes en 27 escuelas. Claro, en 27 establecimientos educativos. ¿Qué fue lo que se descubrió? Que estos agentes ingresaban mediante un sistema informático que cuenta el Ministerio de Educación para anotarse en horas de reemplazo, ya sea de docentes o de asistentes escolares o los porteros, lo que antes era el personal no docente como se lo conocía. Lo que fueron descubriendo es que muchas veces los titulares cubrían estas horas o asistían. Sin embargo, estos supuestos reemplazantes luego cobraban por esta tarea que en realidad no la ejecutaban. Esto se descubrió a partir de una denuncia de una directora de una escuela, en la cual la propia ministra de Educación valoraba que fuera una autoridad educativa de una escuela de Villa del Parque quien fue quien denunció que había algunas irregularidades. Comenzó una investigación y no solamente se presentaron las pruebas en el Ministerio Público de la acusación, sino que va a haber algunos cambios, sobre todo de contraseñas y en el sistema informático, para que esto no se vuelva a repetir. Por el hecho de haber detectado a través de una investigación de nuestra área de recursos humanos que hubo 11 agentes que han hecho reemplazos en 27 establecimientos de la localidad de Santa Fe y de Santo Tomé, que en realidad no fueron reemplazos reales. Todo surge a partir de la denuncia de una directora, de la Escuela 1299 Padre Catena de acá de Santa Fe, que quiero agradecerle porque a partir de esa denuncia y de cómo se ha involucrado en controlar realmente los reemplazos y la asistencia de los docentes esta directiva, pudimos descubrir toda una red de reemplazos de estas mismas personas que a veces reemplazaban como docentes y a veces como asistentes escolares, o sea que ninguno tiene título docente en realidad. Y por supuesto reemplazos totalmente falsos, porque los directivos de los 27 establecimientos escolares
ratificaron que ninguna de esas personas había estado en la escuela y que por el contrario los titulares de los cargos habían asistido esos días en donde figuraban los reemplazos. Así que una situación de defraudación al Estado muy importante, por eso decidimos hacer esta denuncia en el Ministerio Público de la Acusación para que la justicia tome cartas en el asunto y realmente imponga la sanción que corresponda a estas personas. ¿Cuál era la mecánica, si se podía, qué es lo que pudieron detectar? La mecánica era a través de la carga en nuestro sistema informático de esos reemplazos. Suponemos que hubo alguna clave que fue sustraída, porque nuestro sistema tiene el resguardo de claves informáticas, que a través de esa sustracción se cargaban estos reemplazos llamativamente durante los fines de semana o durante horarios nocturnos, ¿no? Lo cual también nos llamó mucho la atención que se realizara de esta manera. Y bueno, a partir de allí, por supuesto, este cobro de reemplazos que realmente eran inexistentes. Así que para nosotros es una situación muy grave que hay que seguir investigando y hay que fundamentalmente ver cómo solucionamos este tema. Nosotros hemos tomado ahora como medida preventiva el cambio de todas las claves informáticas. Para que esto no pueda suceder y podamos detectar precisamente de dónde surgió el problema. ¿Puede haber más casos? Y en caso de que esto sucediera, digamos, ¿dónde tienen que denunciarlo? Digamos, ¿tienen que dirigirse al Ministerio de Educación? Así es. Todas las directoras que estén detectando inconsistencias en los reemplazos, ya sea de asistentes escolares o de docentes, tienen que denunciarlo al Ministerio de Educación. Nosotros vamos a seguir este proceso investigativo a través del sistema de recursos humanos y hacer, por supuesto, las denuncias correspondientes. ¿Estas personas hacían solamente reemplazo o tenían algún otro tipo de función dentro de lo que es la estructura del Ministerio de Educación? No. Estas personas ni siquiera tenían título docente y por eso podían reemplazar indistintamente como docente o como asistente escolar. Así que bueno, personas que por supuesto conocemos los nombres, la afiliación y demás, y todo ha sido presentado a la justicia. Bueno, reiteramos, estos 11 casos que se han detectado y que se han judicializado corresponden solamente a Santa Fe y Santo Tomé. En establecimientos de estas dos ciudades es donde los han constatado. Esperemos ahora que la investigación a nivel judicial avance. ¿Cambiamos de tema? Sí, como decíamos, otro de los temas del día es la jornada de protesta que se va a realizar mañana en hospitales y centros de salud por parte de los profesionales nucleados en Cyprus. Vamos a realizar una jornada provincial de lucha, en esta vez con la modalidad de paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Los principales puntos de reclamo son, por un lado, una diferencia que nosotros encontramos entre lo acordado en la paritaria salarial y lo que realmente se está depositando en los últimos dos recibos. Por otro lado, nosotros desde el año pasado ya venimos intentando que se solucione el problema de los pases a planta desde el año 2014 que están creados los cargos, que digamos esto tendría que haberse concretado ya hace mucho tiempo. Recordemos que son alrededor de 500 compañeros profesionales que cumplen a diario sus tareas y están en esta situación de precariedad. Y por otro lado, nosotros fuimos recolectando una serie de situaciones que se ven en los hospitales, en los efectores de salud, tanto en los centros de salud como en los hospitales, de un deterioro importante de los edificios, viendo que ya había una situación precaria y que con los últimos acontecimientos climáticos se han profundizado y bueno, vemos que hay un deterioro que afecta en las condiciones de asistencia a la población. Bien, nosotros mañana vamos a realizar esta restricción de tareas que implica sostener las guardias mínimas, la atención a urgencias, pero sí la reprogramación de los turnos que estaban programados para el día de mañana. ¿Estos puntos que enumeraba fueron planteados al Ministerio de Salud? ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? Bueno, sí, nosotros fuimos realizando una serie de instancias, desde pedido de reuniones, hicimos una presentación también en el Ministerio de Trabajo,
Pero bueno, digamos, no hay una respuesta, o no hay, digamos, una respuesta que nosotros entendamos como satisfactoria. Con respecto al tema de los pases a planta, bueno, sí, o sea, de alguna manera esto está acordado y no entendemos por qué hay un retraso tan importante de esto. Bueno, y mañana no solamente en los hospitales y centros de salud va a haber complicaciones, sino también en la Administración Provincial de Impuestos a raíz de una medida de protesta que van a llevar adelante el personal afiliado a UPCN. Esto tiene que ver con reclamos que están haciendo por incumplimientos de algunas actas paritarias del 2015. Están pidiendo la cobertura de cargos y el otorgamiento de personal de las funciones al personal de las delegaciones, el tratamiento de la estructura de la División Buenos Aires y de choferes, la regularización del sistema del personal que cumple funciones, según ellos, anómalas dentro del organismo. Están pidiendo también el ingreso de personal que había sido acordado en su momento y que hasta ahora no se ha efectivizado, además de un edificio para el funcionamiento de la Regional Santa Fe. Estos son algunos de los ítems que vienen reclamando desde hace un tiempo y que desencadenaron en esta medida de protesta. Mañana va a haber asamblea durante toda la jornada, pero también va a haber complicaciones el 26 y el 27 de mayo. Jueves y viernes, porque recordemos que el miércoles 25 es feriado nacional. Jueves y viernes van a ser 2 horas de asamblea sin atención al público. No han expresado en qué momento lo van a realizar. Pueden ser las 2 primeras horas de atención o las 2 últimas, o quizás en el medio de la jornada laboral, siempre y cuando no obtengan respuesta por parte de los funcionarios del gobierno provincial. Esta mañana en Guadalupe Oeste se realizó un acto donde se abrieron los sobres para la licitación de una obra complementaria en la estación de bombeo que implica la construcción de un edificio para poder incorporar allí el generador el generador para la bomba, básicamente. Una licitación que tuvo un solo oferente que cotizó por encima del presupuesto oficial, pero en ese marco el intendente aprovechó y habló de las obras de desagüe. A partir de un pedido de endeudamiento del año pasado que superaba los 100 millones de pesos y que hace poco los concejales pedían recorrer estas obras, bueno, se presentó un balance de los trabajos ya realizados. En la estación de bombeo de Dorrego y Larrea, para que el grupo electrógeno que hemos comprado se pueda instalar así. Son aquellas obras que después de la lluvia de marzo del año pasado el Consejo Municipal nos autorizó a tomar crédito para realizarla, en total unos 115 millones de pesos. Ya hemos licitado más o menos por 100 millones y nos quedan unos 15 para las redeterminaciones y algunas ampliaciones que se necesita hacer en estas obras. Como decía, están todas en marcha, a pesar de que un año es poco tiempo, porque piensen que hay un tiempo de realización de los proyectos, de firma de los contratos, los tiempos administrativos y luego la ejecución de la obra. En algún caso ustedes saben que hemos licitado de nuevo porque no queríamos convalidar precios muy por arriba de los precios justos. Nosotros creemos que hay que hacer las obras, pero no por necesidad vamos a reconocer precios que no sean los adecuados. Así que con todas estas dificultades que hay que superar, para eso está la gestión, podemos decir con orgullo que están todas en marcha. Podemos decir que los desagües de la ciudad están realizándose, son obras que no se ven, que cuando se termina quedan bajo tierra, pero los santafesinos hemos aprendido la importancia que tienen, y aun cuando son esfuerzos multimillonarios, que uno piensa un desagüe como la Espora de 400 millones nos permitiría hacer 3 o 4 veces, por ejemplo, la obra de Blas Parera de Metrofe, pero bueno, son obras que hay que hacer. Bueno, son obras que hay que hacer, decía el intendente, son 31 trabajos los que están en marcha. Esperemos la respuesta que le conforme también a los concejales, que son los que hicieron el planteo en su momento. Vamos a hablar de economía con José Bordón. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien. Hoy ha sido tema del día, sin lugar a dudas, este informe de la UCA, el nuevo informe sobre lo que está pasando con el empleo en Argentina y, lógicamente, rozando los niveles de pobreza que la UCA sigue atentamente, ¿no?, en los últimos meses.
Y entre todo lo que se dice, hay algunas cosas como para remarcar. Se reconoce la herencia pesada que ha tenido del gobierno kirchnerista esta nueva administración, pero hay un punto que es saliente. Y me parece que es muy justo que lo hayan resaltado así, de esta manera. Una cosa es lo que hay que enfrentar, pero si se enfrenta con políticas equivocadas, vamos mal. Y me parece que este momento, esta coyuntura de la Argentina, y sobre todo la económica y social, necesita, primero, diagnosticar bien. Segundo, aplicar las medidas correctivas necesarias. Pueden o no ser suficientes, pero por lo menos necesarias. Y me parece que lo que advierte este informe de la UCA es, muchachos, sabemos que la cosa no es fácil, pero no le vayan a errar. Si le llegan a errar, las cosas van a ser mucho más difíciles que lo que sucede hoy. Y hay un aspecto que creo yo también hay que valorar, que se habla mucho de la improvisación en muchos casos, y además lo que está sucediendo con tanta informalidad que hay en la Argentina. Los niveles de desempleo se suman como consecuencia de la falta de trabajo en la informalidad. Es decir, aquel que tenía un puestito en un lugar como para salvarse, no lo puede tener más. No lo puede tener más porque los costos no se lo permiten. Y esta informalidad no solo es de la microeconomía, sino también a veces de la macroeconomía. Este informe, que se conoció hoy, seguramente dará lugar más adelante a una serie, yo diría, de especulaciones en cuanto a qué es lo que el gobierno va a hacer. Lo que el gobierno tiene que hacer es comenzar a resolver la situación, fundamentalmente. Después, cómo lo resuelve es un problema de Estado. Ya ahí yo no me meto, pero que traten de resolverlo ajustándose a las necesidades que tiene la Argentina en este momento. Miren, un dato esencial, que yo lo escuché hoy del propio gobernador. El primer trimestre de este año, en relación con el primer trimestre del año pasado, marcó una tendencia alcista en la creación de puestos de trabajo. Pero si uno repasa así rápidamente lo sucedido en los últimos 5 años, se encuentra que no se generó trabajo. Y esta es la gran carga que tiene que ahora remar el propio gobierno de Cambiemos. El otro tema tiene que ver con un elemento sensible en la sociedad argentina, que es el medicamento. El valor del medicamento hoy en la Argentina es realmente prohibitivo. Por eso hoy varias entidades han salido a pedir que se analice cuál es el futuro del medicamento en la Argentina si no tiene subsidio. Y me parece que en esto no van al medicamento. La orientación es ir al laboratorio, que es el que genera ese medicamento a este alto costo que ni las obras sociales lo pueden contener. Me parece que vamos a tener una muy linda discusión sobre este tema en las próximas semanas. Hasta mañana. Gracias, José. Hasta mañana. Bueno, vamos a realizar la primera pausa en 6D Noticias Segunda Edición. En el próximo bloque hablábamos con la autoridad máxima de lo que es el área de deporte de la provincia, a partir de lo que la semana pasada se empezó a plantear, los tarifazos, ya venía siendo la luz, luego el gas, y la posibilidad de acceder a una tarifa social.